Hola a todos, en este video vamos a estudiar la definición de logaritmo. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que nos van a llevar a la definición del logaritmo de un número real. Bien, la primera pregunta lo que nos dice es ¿a qué exponente hay que elevar al 2 para que dé como resultado 8? ¿Está bien? O sea, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es a la base 2, ¿a qué exponente tenemos que elevar para que me dé como resultado 8? ¿Sí? Bueno, estamos de acuerdo que ese número es el 3, ¿no? 2 al cubo nos da 8, ¿sí? Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿A qué exponente hay que elevar al 3 para que dé como resultado 1? Otra vez nos estamos preguntando qué exponente tengo que elevar a la base 3 para que nos dé como resultado 1, ¿sí? Y nosotros sabemos que 3 elevado a la 0 me da 1, o sea que ese exponente es 0. Bueno, vamos a la próxima pregunta. ¿A qué exponente hay que elevar al 2 para que dé como resultado un cuarto? ¿Sí? Otra vez, tengo que preguntarme cuál es el exponente al que tengo que elevar la base 2 para que me dé un cuarto. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Ese exponente es menos 2. ¿Sí? Porque 2 elevado a la menos 2 nos da como resultado un cuarto. Y por último, ¿a qué exponente hay que elevar al 5 para que dé como resultado un quinto? ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo que ese numerito tiene que ser, ese exponente tiene que ser menos 1. Entonces, ¿por qué? Porque 5 elevado a la menos 1 nos da un quinto. ¿Sí? Entonces, en estas 4 preguntas lo que hicimos fue encontrar el exponente al que tengo que elevar la base a para que me dé un determinado resultado. ¿Sí? O sea, nuestra pregunta, nuestra búsqueda fue de exponentes. Bueno, eso nos va a llevar a la definición del logaritmo de un número real. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un número A real positivo distinto de 1, un número real B positivo. Entonces, lo que ocurre es que existe un único número real C tal que la base A, ¿sí? elevado al exponente C, me devuelve el número B, ¿sí? O sea que la base A, ¿sí? La base elevado a este exponente, al exponente C, me da como resultado, ¿sí? este número B, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que ese exponente, ese numerito C que nosotros estábamos buscando, este C, tiene un nombre, ¿sí? Dada la base y dado el resultado, ese exponente tiene un nombre. Y el nombre que recibe es logaritmo en base A de B, ¿sí? O sea, el exponente C, ese exponente que estábamos buscando, tiene un nombre y se llama logaritmo en base A de B y lo vamos a escribir así. El logaritmo en base A de B es el número C. ¿Sí? Este número C tiene este nombre. ¿Está bien? Dicho de otra manera, podemos decir que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base A para que me dé como resultado el número B. ¿Está bien? Bueno, y además también lo que podemos decir es que dado la base A y dado el resultado B, el logaritmo no es otra cosa que el exponente, y eso es lo que tiene que quedar claro, es el exponente al que le tengo que elevar la base A para que me dé como resultado el número B, ¿sí? El logaritmo es un exponente, ¿sí? El logaritmo es un exponente. Bueno, entonces, vamos a algunos ejemplos. Esta definición lo que nos lleva es que si uno tiene el logaritmo en base A de un número B me devuelve un número C, eso pasa sí y solo si la base A, ¿sí? La base A elevado, ¿sí? al número C, o sea, piensen que esto es la base, ¿sí? de mi exponencial si quieren. Este C es el exponente, o sea, el logaritmo es un exponente, y esto es lo que me debería dar como resultado.
O sea que lo que tiene que quedar claro es que el logaritmo en base a de b es c si solo si la base a elevado al exponente c me devuelve el número b. Entonces, a partir de eso podemos reescribir las preguntas que nosotros habíamos visto al principio, ¿no? Nosotros sabíamos que el logaritmo, que 2 elevado al cubo me da 8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso lo que quiere decir es que el logaritmo, ¿sí? El logaritmo en la base 2, ¿sí? En base 2 de 8, ¿sí? De 8 me da como resultado 3. O sea, el logaritmo es el exponente al que tengo que elevar la base a para que me devuelva como resultado 8. ¿Está bien? De la misma manera, este 0 que nosotros habíamos encontrado también se lo puede reescribir de otra manera. ¿Cómo sería eso? Bueno, sería ese 0 es lo mismo que decir el logaritmo en base 3 de 1, del resultado 1, me devuelve 0. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 0 me devuelve 1, ¿sí? Lo mismo puedo decir con 2 elevado a la menos 2 que me da un cuarto. ¿Qué puedo decir de eso? Bueno, que ese menos 2 lo puedo escribir de otra manera. Ese menos 2 no era otra cosa que el logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿Está bien? Bueno, y por último, 5 elevado a la menos 1 me da un quinto. Ese menos 1, ese exponente menos 1, no es otra cosa que el logaritmo en base 5 del resultado un quinto. ¿Sí? Este es nuestro resultado que lo tenemos acá. Perfecto. Bueno, ¿cómo seguimos? Vamos a algunos ejemplos, que estos ejemplos son parecidos al ejercicio 23. Fíjense que en estos ejemplos lo que tenemos es que tenemos que calcular el logaritmo en base 5 de 25. Entonces uno lo que tiene que detectar de esta escritura es que lo que tiene como dato es la base y lo que tiene como dato es el resultado de haber elevado la base a un determinado exponente, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es encontrar ese exponente, ¿sí? Bueno, y estamos de acuerdo que ese exponente es 2, ¿sí? ¿Y por qué es 2? Porque 5 elevado al cuadrado nos da 25, ¿sí? O sea, esto es lo que nosotros buscamos y este exponente es el logaritmo en base 2 de 25, ¿sí? Vamos con el otro. Nuevamente, yo tengo la base, tengo que buscar el exponente para que me devuelva un décimo, para que me devuelva ese resultado, ¿sí? Y estamos de acuerdo que ese numerito, ese logaritmo en base 10 de un décimo es menos 1. ¿Y por qué? Porque la base 10 elevado al exponente menos 1 nos da un décimo, ¿sí? Lo mismo con el otro, ¿sí? Acá vamos a cambiarlo porque es el mismo 125, ¿sí? Logaritmo en base 5 de 125 es 3. Por la misma idea, porque base 5 elevado al cubo nos da 125, ¿sí? Lo mismo con el último, también nos da 3. ¿Por qué? Porque la base 3 elevado al exponente 3 nos da 27, ¿sí? Entonces, uno cuando tenga este tipo de ejercicios va a tener como dato la base, va a tener como dato el resultado y lo que está buscando es el exponente al que tengo que elevar la base a para que me devuelva ese resultado. Perfecto, y vamos a estos últimos, donde estos últimos nos dicen que a es distinto de 0, es positivo y distinto de 1. Y nos preguntan cuánto vale el logaritmo en base a de a. ¿Sí? O sea, tengo como dato la base y el resultado y me tengo que preguntar por el exponente, ¿sí? Y acá estamos de acuerdo que es 1, ¿no? Porque la base a elevado al exponente 1 me devuelve como resultado a. ¿Está bien? Vamos con este. Y esto, bueno, vale en general, ¿no? Cada vez que uno tenga el logaritmo en base a
de A, o sea, misma base y mismo resultado, digamos, entonces el exponente va a tener que ser 1, ¿no? Porque A elevado a la 1 me devuelve A. Lo mismo cada vez que tengamos esto, cada vez que tengamos logaritmo en base A de 1, uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar la base A para que me dé como resultado 1? Y ese exponente es 0. O sea que el resultado de este logaritmo es 0. Y lo mismo como nos pasó con este ejemplo, si uno tiene el logaritmo en base A de 1 sobre A, ¿sí? O sea, del inverso de A, eso va a ser menos 1. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque A elevado al exponente menos 1 me devuelve 1 sobre A. O sea, ¿qué tiene que quedar claro de esta primera parte? Que uno cuando busca un logaritmo lo que está haciendo es buscar un exponente al cual yo tengo que elevar la base A para que me devuelva como resultado este numerito que está acá, que es lo que nosotros llamamos, ¿sí? A esos resultados los llamamos argumento del logaritmo, ¿sí? Bueno, en el próximo video vamos a comenzar a ver las propiedades del logaritmo y cómo utilizarlas para resolver algunos ejercicios.